Negro, hacia puertos ucranianos, serán considerados como transportadores de carga militar. Esta decisión fue tomada después de que Moscú suspendió la vigencia del acuerdo de granos. Vladimir Putin explicó que Occidente hizo lo posible para socavarlo, no obstante aseguró que lo retomará cuando sus exigencias sean cumplidas. Tras el fracaso del acuerdo de granos, aumenta la tensión a nivel internacional. Rusia asegura que los barcos que naveguen destino a puertos ucranianos en el Mar Negro se van a considerar como posibles portadores de cargas militares. Por tanto, los buques serán considerados como parte del conflicto. Del lado de las fuerzas de Kiev, ha sido una dura advertencia de las fuerzas rusas. Moscú asegura, por su parte, que sus exigencias en el acuerdo de granos no se han cumplido, por ejemplo reconectar el principal banco que maneja el tema agrario al sistema SWIFT, reanudar el suministro de maquinaria agrícola a Rusia, levantar las trabas para asegurar los buques rusos, descongelar por ejemplo, los fondos de productores rusos de fertilizantes, son temas clave para Rusia, pero Occidente no ha hecho caso. Ante fracaso del acuerdo, la representante oficial de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, indicó que la ONU mediadora del pacto aún dispone de 3 meses para lograr resultados concretos, y afirmó que si hay resultados concretos, volverán a hablar sobre el tema. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que su país ha tenido mucha paciencia. Hemos prorrogado este acuerdo una y otra vez, y al prorrogarlo, hemos mostrado mucha paciencia y tolerancia. Esperábamos que nuestros socios extranjeros empezaran, por fin, a cumplir plenamente los parámetros y condiciones acordadas. Sin embargo, esto no sucedía. Nadie se disponía a cumplir las obligaciones y los acuerdos. Este acuerdo, que se presentó públicamente en Occidente como una manifestación de su preocupación por los países más pobres del mundo, se utilizó de hecho para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses que exportaban y revendían granos de Ucrania. Mientras esto ocurre, 5 países europeos, Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria, quieren extender la prohibición de la importación de granos ucranianos, que debería terminar en septiembre. Dicen que pueden permitir que el cargamento de granos ucraniano pase por su territorio, pero que no entra a su mercado, puesto que puede verse desestabilizado. El primer ministro de Polonia llegó a decir que, si no lo resuelve la Comisión Europea, ellos mismos buscarán la solución común para ampliar la prohibición. Ahora, vamos a ver qué está ocurriendo en el campo de batalla. En redes sociales circulan videos de ataques en Odesa. Varios medios de comunicación se lo atribuyen a las fuerzas rusas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó infraestructura militar de las fuerzas de Kiev. Esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque múltiple, con armas de alta precisión, desde mar y aire, contra instalaciones de industria militar y infraestructura de combustible y almacenes de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la zona de la ciudad de Odesa, así como contra la base aérea de Kanatovo de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, en la provincia de Kirovograd. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. El secretario de prensa de presidente de ruso, Dmitry Peskov, también habló sobre lo ocurrido. Dijo que, frente al ataque al puente de Crimea, Rusia bombardeó el punto donde se fabricaban los vehículos de superficie no tripulada que utilizó Kiev en su agresión. Rusia ha indicado que siempre responderá con contundencia a los ataques de Ucrania. Continúan los combates en el frente oriental en Ucrania. Las autoridades locales reportaron el fallecimiento de una persona en un bombardeo. En Kharkiv, las fuerzas ucranianas también informaron un avance gradual en el área de Bakhmut. Las tropas rusas reportaron haber rechazado ataque cerca de Limán y la región de Donetsk. También destruyeron depósitos de municiones en el área de Zaponilla y Gerson. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la contraofensiva ucraniana no estaba siendo exitosa y que las fuerzas ucranianas no habían conseguido superar las defensas rusas. También declaró, en una entrevista, que Rusia tiene un arsenal de bombas de racimo y que las utilizará de ser necesario. Rusia atacó la pasada noche 2 de los 3 puertos ucranianos que exportaban grano a través del Mar Negro. El Ministerio de Infraestructuras de Ucrania ha informado de que, además de la ofensiva con drones y misiles contra el puerto de Odesa, por segunda noche consecutiva, a unos 30 kilómetros de allí, atacó una terminal de cereal del puerto de Chornomorsk.
en Ouds al menos 12 civiles, incluido un niño, resultaron heridos, numerosos edificios resultaron dañados, el ataque alcanzó varios almacenes y algunos embarcaderos. 60.000 t de cereales han sido destruidas según Kiev. El presidente ucraniano culpa a Moscú de intentar destruir las instalaciones de exportación de cereales y pide más presión a sus aliados. El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques han destruido objetivos militares. Los bombardeos masivos en la zona de Odesa se producen entre ofensivas y contraofensivas de ambos bandos y son la respuesta de Rusia al ataque ucraniano contra el puente de Crimea que, según el Kremlin, se planeó en los sitios atacados las 2 últimas noches. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, confirmó que Vladimir Putin participará, por videoconferencia, en la próxima cumbre del BRICS, y no viajará a Sudáfrica. En Johannesburgo, el país será representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. La decisión fue acordada por ambas partes, y se basa en la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el presidente ruso por la supuesta deportación ilegal de niños. La Corte considera un delito la evacuación de los menores del Donbass. Como parte del Estatuto de Roma, Sudáfrica debiera tomar medidas contra el líder ruso. La cumbre del BRICS número 15 será la primera que se celebre en persona desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. El evento se realizará desde 22 hasta 24 de agosto. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, instó a los países europeos a ocuparse de sus propios asuntos y no interferir en las cuestiones del sur global. El alto cargo hizo estos comentarios en respuesta a la noticia de que, durante la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, desde el bloque comunitario llamaron a Argentina a no unirse al bloque del BRICS. Ayer mismo estuve viendo y leyendo reportajes sobre los resultados de la cumbre. Unión Europea, CELAC. Uno de los representantes de la política exterior europea advirtió públicamente a Argentina de que no se uniera al BRICS, que podrían tener que ver con ello. Ellos mismos desde hace 30 años tienen en el limbo la decisión de la plena adhesión de Turquía a la Unión Europea. Ayer se volvió a decir que no es cuestión de un año, pues entonces, que se ocupen de sus propios asuntos y de los países que quieran desarrollar relaciones con ellos, pero lo deben hacer sobre la base del respeto mutuo. Una de las expresiones que viene a la mente es, grandes expertos en nada, pues que se cuezan en su propio jugo. En ese jardín floreciente de Bea y la jungla, como él llamó al sur global, determinará sus pasos, partiendo de los intereses nacionales. El diplomático asevera que, en la actualidad, crece el sentimiento de identidad propia, y su defensa en Yurache, África y América Latina. Para el ministro, la formación de un mundo multipolar es imparable, y a Occidente le resulta difícil reconocerlo. La broma enfatizó que Rusia se enfrenta a los intentos del bloque de obligar al resto de países a aceptar que su hegemonía es eterna. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, duda de estos reportes de que agentes estadounidenses están empujando a niños migrantes de regreso al río Bravo. Sin embargo, manifestó que de ser cierto se trataría de barbaridad y exterminio. El mandatario afirma que algunos políticos en Estados Unidos utilizan como estrategia todas estas medidas. Además, llama la atención sobre el maltrato y las persecuciones que sufren los indocumentados al cruzar la frontera. La polémica por el endurecimiento de medidas de bloqueo migratorio por parte del gobierno de Texas en la frontera con México, que implicó la orden de empujar hacia el río Bravo, sin distinciones, a migrantes de todas las edades, incluidos niños y bebés, que intentarán ingresar hacia el vecino país del norte, mereció una réplica de parte del gobierno mexicano. El mandatario Andrés Manuel López Obrador se mostró escéptico ante las medidas que diarios estadounidenses informaron que está tomando la autoridad por órdenes del gobierno de Texas, del republicano Greg Abbott. Escuchemos parte de los comentarios del presidente mexicano. Lo primero, no lo creo, sería, pues una barbaridad es este extremo. No, es inhumano, es discerminio, no lo creo. Lo otro, sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga. Se llegó en un tiempo a cazar a migrantes, tremendo, sí, porque fomentaron ese odio al migrante, que es lo que siguen haciendo. Sin embargo, López Obrador mantuvo su postura crítica hacia la visión y el enfoque migratorio
que el gobernador republicano mantiene en su estado. Cabe recordar que en anteriores ocasiones, ha llamado a sus paisanos migrantes mexicanos, que viven en Estados Unidos, a no respaldar con sus votos al político, como lo ha hecho también en anteriores ocasiones. Asimismo agregó que si en algún escenario, es invitado a mantener una relación con el gobernador de Texas, su respuesta será: no escuchemos si a mí me invita, lo digo de manera respetuosa, a tener una reunión con él, o a encontrarme con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito. Entonces vamos a seguir defendiendo a nuestros paisanos del maltrato, y a los migrantes en general, en esta controversia, por la poca flexibilidad en las políticas públicas de contención migratoria. Presidente mexicano consideró que responden a estrategias que están basadas en propaganda y publicidad política, operadas por políticos, que tachó de conservadores y antiinmigrantes, a los cuales dijo, seguirá denunciando. Como mandatario mexicano, miles de peruanos salen a las calles, en rechazo del gobierno interino de Dina Boluarte. En la tercera toma de Lima, las organizaciones sociales, los sindicatos y también los ciudadanos exigen el adelanto de las elecciones y la renuncia de la mandataria. Hasta la capital del país llegaron manifestantes desde distintos puntos. Además, ya hay movilizaciones en al menos 35 provincias. Se reportaron enfrentamientos con las fuerzas del orden policial, que está reprimiendo hacia atrás a las manifestaciones. Y bueno, hace unos minutos han habido bombas lacrimógenas, incluso 2 ciudadanos quedaron heridos en las piernas. Han estado siendo atendidos por brigadas de enfermeros de emergencia, que también llegaron hasta el lugar por si había algún tipo de incidente. No, entonces bueno, ellos han sido trasladados hace unos minutos a una clínica. Primero tuvieron en la atención de primeros auxilios, pero ya han sido trasladados para su chequeo. Felizmente pues en nada grave, digamos, no llegó a ser en ninguna herida mortal. Sin embargo, pues estas han sido las incidencias, y no solamente aquí en el Congreso, en las inmediaciones del Congreso de la República, sino a nivel nacional. Han habido algunos enfrentamientos entre la población y la policía. Por ejemplo, en Ayacucho y en Huancavelica, se reportaron, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, algunas detenciones arbitrarias. Recordemos que desde primeras horas de la mañana, que la población se está trasladando en camiones, en buses o caminando incluso desde un lugar a otro, pues han sido amedrentados por piquetes de la policía, pidiéndoles en su documentación, y bueno, amedrentándolos, no causando mucho temor, y alta población en general tiene temor de salir a protestar, a manifestarse pacíficamente. Y es que en los primeros 80 días del gobierno del régimen de Dina Boluarte, se asesinaron a más de 60 peruanos. En el contexto de estas manifestaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe. Llegó una delegación al Perú, recogió los testimonios de los presentes, de los testigos. Incluso en su informe final se habla de asesinatos extrajudiciales, cosa que todavía no hay una investigación abierta en el Poder Judicial sobre este tema. Y bueno, según lo que hemos escuchado hace unos minutos, de voz de la propia secretaria general de la Coordinadora de Derechos Humanos, Dieni Dador, hasta ahora el gobierno peruano no hace caso a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respetar los derechos básicos de la población. Hoy día, pese a toda esta represión y toda una campaña mediática para deslegitimizar y para amedrentar a la población, a que salga a terruquear, como le llaman acá, porque es para los grandes conglomerados mediáticos, pues los manifestantes que protestan en las calles, son terroristas, son izquierdistas, echadistas, en fin, una serie de adjetivos que le han dado a la población. Y bueno, por ello justamente es que 80% de la población no cree en los grandes medios de comunicación, no cree en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en ninguna institución, que están totalmente deslegitimizadas. Para la mayoría de los peruanos no venimos, pues de 6 casi 7 años, de una crisis política interminable, donde han transcurrido 7 presidentes, desde 2016 hasta la fecha, el último elegido en elecciones generales democráticamente, Pedro Castillo, fue detenido 7 de diciembre pasado, tras su intento por cerrar el Congreso de la República, y desde entonces está Dina Boluarte en el poder. Hace unos meses ella misma dijo, voy a convocar adelanto de elecciones, pero parece que negoció con las diversas bancadas del Congreso,
los diversos partidos políticos tradicionales, y todos se quieren quedar hasta 2026, cosa pues, que la población exige elecciones generales, adelantadas este año, una asamblea constituyente, para convocar y realizar una nueva constitución, y por supuesto, en la reparación y la justicia para estos 60 peruanos asesinados, dentro de las protestas a nivel nacional, La Plata. Qué bueno, las manifestaciones de hoy, se producen en un ambiente desatado, por la destitución de Pedro Castillo en diciembre, además del pedido de renuncia de Boluarte, en las calles, rechazan la presencia de militares extranjeros, aprobada recientemente por el Congreso. José Daniel Acosta, analiza este historial de la crisis social, política y también, las protestas que dejaron decenas de muertos, una nueva jornada de manifestaciones en Perú, denominada la Tercera Toma de Lima. Se desarrolla desde este miércoles, recordemos lo que empezó en noviembre del 2022, que era a favor del entonces presidente Pedro Castillo, y en contra del Congreso, y que se extendió hasta fines de diciembre de ese año, luego se reanudaron luego de una tregua en enero, del 2023 en rechazo del gobierno de la presidenta interina, Dina Boluarte, y en marzo de este 2023, existió una segunda convocatoria para la toma de Lima pero, los cuestionamientos, surgieron a raíz de las víctimas mortales, de estas manifestaciones. De acuerdo a información, de la Defensoría del Pueblo del Perú, 67 personas perdieron la vida, en el contexto de estas manifestaciones. De hecho la CDH, dijo que fueron perpetradas por agentes del Estado, es decir por uso excesivo de la fuerza pública, y sostienen que podrían calificarse como una masacre, pero porque protestan en Perú, son 3 puntos básicos que piden los peruanos. Uno de ellos está relacionado a la renuncia de la presidenta interina, Dina Boluarte, también el cierre del Congreso, pues tienen que hacer oídos sordos, sobre todo relacionadas las elecciones anticipadas, que querían para este 2023 y no para 2024, y también piden la redacción de una nueva constitución, es por lo que salen a protestar, pero en el contexto de esto, se registran acciones, por parte del gobierno de Dina Boluarte, sobre todo, por la presencia de personal militar extranjero, en Perú aprobada a través de una ley por el Congreso, y de hecho un congresista de izquierda del Perú, sostiene que el gobierno busca decir que es momentáneo, pero hasta diciembre de este 2023 en Perú, existirá la presencia de militares estadounidenses, sobre todos, y en el contexto de estas nuevas movilizaciones, a través de redes sociales, se ha hecho tendencia el uso del hashtag, no más muertos, por protestar, en señal de que se respeten los derechos humanos de quienes salen a manifestarse, en contra del gobierno interino, Dina Boluarte, pues no entendió su lugar en la historia, como presidenta de transición. Además afirma que el gobierno tiene una actitud triunfalista y actúa como si nada hubiese pasado. A pesar de masivo rechazo popular, la presidenta de la República ha decidido quedarse, hasta 2026. Creemos que la señora Dina Boluarte no ha leído bien cuál era su rol en la historia. El segundo elemento preocupante, es un grado de triunfalismo, considerar en el gobierno, de que ya las cosas volvieron a la normalidad, que todo lo tienen controlado, cuando las encuestas del día de ayer, demuestran que 90% de la población del Perú, está en contra del Congreso de la República, y 81% de la población del Perú, está en contra del gobierno. Entonces ese es el segundo elemento que a mi juicio, caracteriza esta nueva situación, y en tercer lugar, por supuesto hay un efecto acumulativo, del descontento que hay entre la población del Perú.